Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en su presencia. Siempre tenemos que volver a recordar que Dios ha sido un Dios bueno y ha sido un Dios maravilloso. Le damos gracias a usted que se está ahí conectando, las familias que están reunidas en casa, a los niños. Yo no puedo pasar por alto este video sin saludar a los niños fieles de la congregación. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos, gracias por todos ustedes que abren la puerta de su casa para que su familia reciba la palabra por medio de esta transmisión. Bendito sea el nombre de Cristo. Le damos gracias a los amigos que se conectan, a los que están allí, y siempre digo esta frase: a los que están cerca, pero también a los que están lejos. Hoy quiero saludar a nuestra hermana Doris. Nuestra hermana Doris está de cumpleaños hoy, y mi mamá también. Gloria al nombre de Jesús. Dios ha sido maravilloso. Le damos gracias por este tiempo, transmitiendo aquí otra vez más un jueves de estudio bíblico. Recordemos que los martes nuestra transmisión de oración, los jueves en nuestra transmisión de estudio bíblico, y los viernes, los domingos es día de reflexión. Gloria a Dios. Así que vamos a tener nuestro estudio bíblico hoy, pero vamos a orar. Poner en las cosas en las manos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Te adoramos. Quizás hoy en nuestros estudios nosotros vamos a tocar un poquito de ese punto. Gloria a Dios. ¿Qué tal que levantamos nuestras manos? Ya sé que allá está Josué en su casa levantando sus manos, porque si yo digo que cantamos, él canta, y si digo que levante la mano, él la levanta. Así son los niños, y así dice la palabra que seamos nosotros como niños. Gloria al nombre de Jesús. Padre Santo, amado Dios, Rey de gloria, Dios de toda consolación, Dios amoroso, Dios fiel, que no pasa, que es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, de eterna misericordia. Gloria a Dios. Te adoramos en esta tarde y te bendecimos, Dios amado, en el nombre de Jesús, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Que este es el Dios que adoramos y que glorificamos, al Dios que se ha revelado a nuestros corazones, el Dios que se ha revelado a través de nuestra vida, como dice el libro de Hebreos, que tenemos la palabra profética más segura. Y Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas a los hombres, ahora nos habla en este tiempo a través de Jesucristo. Y te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Yo presento a cada persona que está allí, Señor, sentada con su familia, para ser edificado con esta palabra, Padre. Creo en el poder de la palabra por medio del Espíritu Santo, para transformar, para liberar, para sanar, para reconfortar, para levantar las vidas. Yo creo en eso, porque yo misma he sido participante de la transformación de la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Le damos gracias al Espíritu de Dios que está aquí con nosotros y está con ustedes, porque Él es omnipresente, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y su presencia, gloria a Dios, esa omnipresencia es su presencia natural que llena toda la tierra, pero su presencia sobrenatural sobre los que le temen y los obedecen. Así que su presencia sobrenatural está con nosotros a través de este estudio bíblico, hasta donde llega el sonido y la transmisión, o cuando llegue usted a ver este video. El Señor está allí, y ese poder, bendito sea el nombre de Jesús, omnipresencia, de omnipresente, gloria al nombre de Jesús, está aquí, gloria a Dios, para tomar nuestra vida, para hacerse presente y para manifestarse a nosotros, aleluya, según la necesidad de cada uno. Y mientras predicamos, mientras trazamos la palabra del Señor, gloria a Dios, el Señor hará en esta tarde, convencerá, redarguirá,
Gloria al nombre de Jesús. Atraerá hacia sí mismo. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo alrededor del mundo en esta misma hora, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias y te alabo. Me pongo en tus manos y pido la intervención, pido la cobertura, gloria al nombre de Jesús, y el respaldo de Padre, Hijo, Espíritu Santo para esta transmisión en el nombre de Jesús. Porque nada podemos hacer por nosotros mismos, sino por el poder de Dios. Y lo sabemos y lo entendemos, Padre de la gloria. Rendimos nuestra humanidad delante de tu presencia. Rendimos nuestra limitación en el nombre de Jesús. Rendimos, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, nuestras debilidades a ti, para que tú crezcas y yo mengüe, y nosotros menguemos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria por esa paz que impartes en esta hora a todo el que está escuchando. Bendice a los amigos que se unen, bendice a los amigos que se conectan, Padre, en el nombre de Jesús, y muéstrales tu salvación a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver hoy nuestro estudio bíblico. Vamos a ver y vamos a estudiar el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Capítulo 1 a la carta a los Romanos. Gloria a Dios. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 1, y nos vamos a estacionar y nos vamos a quedar allí. Gloria a Dios. En algún momento buscaremos otro texto, pero ese será hoy nuestro texto áureo, nuestro texto que nos va a guiar en esta hora. Romanos. ¿Qué es el libro de Romanos? ¿Qué es la carta a los Romanos? Se dice que el libro de Romanos, la carta a los Romanos, es el libro más influyente de la historia. Así se dice de la carta de los Romanos. Se dice que es el documento más influyente de la cristiandad. Es donde el hombre puede entender a través del escrito de Pablo a los romanos todo lo que pasó a través de los 4 evangelios. Es desde el libro de Romanos donde el hombre puede entender la justicia de Dios, de la cual él accede. El libro de Romanos, cuando estudiamos el libro de Romanos, lo que nosotros vamos a ver es la figura. Si pudiéramos ilustrar la figura, veríamos a un hombre sentado en un y Cristo siendo el abogado, un juez, un acusado y un abogado. Ese es el cuadro de la carta a los Romanos. Gloria a Dios. Quiero como introducción dar un poco de historia acerca de la carta a los Romanos. Y se dice que San Agustín de Hipona se retorcía usted puede buscar después quién era este hombre. Se cadenas de pecado. Él se sentía culpable, él no encontraba medicina o bálsamo para su conciencia, para su alma. Se sentía y se veía acusado delante de Dios. Hasta que en esa situación con su mente, Dios que conoce la mente y el corazón de los hombres, hasta que en esa lucha él oyó una voz interior, él oyó una voz que le dijo: toma y léela, hablando acerca de la Biblia. Toma y léela. Y dice que él abrió, como muchas veces, aunque así no se lee la Biblia, abrimos la Biblia en cualquier lugar, y él abrió la Biblia y sus ojos se encontraron con el libro 13 de Romanos. El capítulo 13 con la carta, se encontró con la carta de los Romanos, y donde él abrió estaba en el capítulo 13, y sus ojos inmediatamente se fueron a 2 textos, y dice que los 2 textos que él toda su vida fue Romanos 13 y 14. Dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Y dice él que una vez
que él entendió esto, una vez que él leyó esto y siguió estudiando la carta a los romanos, entonces dice, así fui salvo y así fui libre de mis cadenas. Años después encontramos nosotros a Martín Lutero. Él era un monje, vivía una experiencia similar, atormentado por su conciencia, siendo monje, estando en la catedral allí, estando sirviendo allí. Él sentía que no bastaba la vida que llevaba para su perdón, para su salvación. Él sentía que tenía que haber algo más. Entonces dice que Martín Lutero tuvo la experiencia similar y, tomado por su conciencia, comenzó a leer la carta de los romanos y llegó a declarar: he hallado la justicia de Cristo. Y toda la escritura cobró entonces sentido para él. Al leer la carta a los romanos, él pudo decir: he encontrado la justicia de Cristo. ¿Ve? Donde no se nos da a nosotros lo que merecemos, sino que se nos da a nosotros lo que no merecemos. Gloria a Dios. Tenemos también el testimonio de Juan Wesley. Dice que 2 años después de haberle pasado esta experiencia al monje que conocemos con el nombre de Martín Lutero, 2 años después Juan Wesley había intentado ser justo por su propia fuerza, por su propia cuenta, y cayó en desesperación, en una total desesperación. Dice que el día 24 de mayo de 1738 salió de su casa y deambulaba por las calles. Entró en la Catedral de Londres, en la capilla de la Catedral de Londres, donde había un hombre que estaba enseñando y predicando lo que Martín Lutero había escrito en sus escritos acerca de la introducción a los romanos. Cuando él oyó predicar a este hombre y explicar la introducción a los romanos, dice la historia acerca de Juan Wesley, dice que se sintió que ahora creía en Cristo, y ahora creía en Cristo totalmente para la salvación de sus pecados y de su alma. Entonces yo le quiero dar una advertencia a todos los que ven allí. Cualquiera que estudie el libro de Romanos puede cambiar. Cuidado, y usted cambia con este estudio en esta hora, que es lo que esperamos. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Y vamos a leer del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estabais en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que vamos a ver, lo primero que vamos a ver es los destinatarios. ¿Quiénes eran? ¿A quién iba escrito la carta de los romanos? Y la carta de los romanos iba escrito a los creyentes en Roma. Y se cree, gloria al nombre de Jesús, se cree que estos creyentes, porque ya había un grupo de creyentes en Roma cuando Pablo les escribe. Quiero que tenga en mente que Pablo, hasta este momento que está escribiendo la carta, nunca había ido a Roma. Solo él oyó de un grupo de personas que habían en Roma y que entendió que había una iglesia mixta. Habían judíos y gentiles en esa congregación. Así que le escribe a ellos. Entonces iba destinado a los creyentes que eran parte de esa iglesia en Roma. ¿Cómo se convirtieron ellos si Pablo nunca les había predicado?
Nosotros tenemos que recordar que en el libro de Hechos hay una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. Y dice, habían partos, medas, elamitas, dice, de toda Mesopotamia alrededor, que vinieron a Jerusalén en esa celebración. Así que de los que vinieron a esa fiesta, es lo que lo que los teólogos, lo que los estudiosos han visto a través del estudio de la palabra, que en los que estudian teología, que no es otra cosa que el estudio de la Biblia, entonces nosotros tenemos que ver que lo que se cree que esos que estaban ese día allí en esa fiesta, eran los que vinieron a esa fiesta y fueron cada uno a su lugar. Y de los que volvieron a Roma, de esos que se convirtieron con el mensaje de Pedro, bendito sea el nombre de Jesús, fueron los que constituyeron y que se convirtieron en la iglesia que había en Roma, a los que Pablo tenía mucho deseo de ir a ver, pero hasta ahora no había podido. Entonces los creyentes en Roma no tenían el Nuevo Testamento, no había escritos para ese tiempo. Y esta puede haber sido la primera pieza literaria cristiana que llegó a sus manos. Así que tenemos una iglesia en Roma, una iglesia mixta, donde existían era la necesidad por la que Pablo tenía que escribirle a ellos. Habían conflictos étnicos. Cuando hablo de étnicos, estoy hablando de que habían conflictos por raza y por cultura. Habían conflictos dentro de esta misma congregación teológicos. ¿Qué quiere decir teológico? Acerca de los pactos y de la ley. ¿Debo seguir la ley? ¿Para quién era la ley? Todavía se continúa en eso. Todavía esa práctica continúa siendo. Bueno, después Pablo les escribe. Quiero que tenga en mente que Pablo, hasta este momento, que está escribiendo una carta, nunca había ido a Roma. Solo él oyó de un grupo de personas que habían en Roma y que entendió que había una iglesia mixta. Habían judíos y gentiles en esa congregación. Así que le escribe a ellos. Entonces iba destinado a los creyentes que eran parte de esa iglesia en Roma. ¿Cómo se convirtieron ellos si Pablo nunca les había predicado? Nosotros tenemos que recordar que en el libro de Hechos hay una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. Y dice, habían partos, medas, elamitas, dice, de toda Mesopotamia alrededor, que vinieron a Jerusalén en esa celebración. Así que de los que vinieron a esa fiesta, es lo que los teólogos, lo que los estudiosos han visto a través del estudio de la palabra, que en los que estudian teología, que no es otra cosa que el estudio de la Biblia, entonces nosotros tenemos que ver que lo que se cree que esos que estaban ese día allí en esa fiesta, eran los que vinieron a esa fiesta y fueron cada uno a su lugar. Y de los que volvieron a Roma, de esos que se convirtieron con el mensaje de Pedro, bendito sea el nombre de Jesús, fueron los que constituyeron y que se convirtieron en la iglesia que había en Roma, a los que Pablo tenía mucho deseo de ir a ver, pero hasta ahora no había podido. Entonces los creyentes en Roma no tenían el Nuevo Testamento, no había escritos para ese tiempo. Y esta puede haber sido la primera pieza literaria cristiana que llegó a sus manos. Así que tenemos una iglesia en Roma, una iglesia mixta, donde existían era la necesidad por la que Pablo tenía que escribirle a ellos. Habían conflictos étnicos. Cuando hablo de étnicos, estoy hablando de que habían conflictos por raza y por cultura. Habían conflictos dentro de esta misma congregación teológicos. ¿Qué quiere decir teológico? Acerca de los pactos y de la ley. ¿Debo seguir la ley? ¿Para quién era la ley? Todavía se continúa en eso. Todavía esa práctica continúa siendo. Bueno, después si alguien tiene la oportunidad de estudiar el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Así que Pablo escribe y se pone como mediador entre los dos, entre judíos y gentiles. Entonces instruyéndolos acerca del pueblo, que el pueblo de Dios no es según la descendencia, porque unos somos hijos de Abraham, ustedes no, por la circuncisión, por los que no están circuncidados. Entonces había ciertos conflictos acerca de la ley en eso. Así que Pablo se pone como un instructor y como un maestro para enseñarles a ellos que el pueblo de Dios ahora en Cristo Jesús no es por descendencia, sino es que por medio de Jesús el pueblo se constituye por medio de la justicia y la gracia que es por la fe en la obra que Cristo hizo.
Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 1, verso 1. Vamos a ver solo el verso 1. Primero, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que lo primero que nosotros vemos aquí acerca de Pablo es que Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Oigan, esta palabra siervo tiene mucho significado y nosotros tenemos que escudriñar para sacar de la palabra las riquezas que hay allí. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Proverbios y es lo que dijo el Señor Jesús: escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar como la gallina escarba, y cuando la gallina comienza a caraquear y llama a sus pollitos es porque ella ha encontrado algo que el ojo humano no ve, el calcio, todo lo que ella encuentra en la tierra que ella necesita. Entonces ella comienza a caraquear. Uno dice que está comiendo tierra, pero ella no está comiendo tierra, está comiendo lo que tiene la tierra, que para ella es de beneficio. Así que escarbar, y es lo que nosotros debiéramos hacer. Dice Proverbio que para buscar un tesoro tenemos que excavar. ¿Y qué se usa para un tesoro? Buscar un tesoro, coa, se usa pala, se usan todas estas cosas. Entonces el tesoro que hay escondido en la palabra del Señor es que yo tengo una justicia hecha por Cristo Jesús para nuestra vida, que hay perdón en Cristo. Pero como no estudiamos la Biblia, el que no conoce la Biblia no conoce que el tesoro más grande de su vida, que es la salvación dada por Jesucristo, está allí si lo buscaré y si la escudriñaré. Entonces lo primero que dice es que él es siervo, y esta palabra, hablando de siervo, recuerde que Pablo está hablando a un tiempo donde el lenguaje que estaba usando era para los griegos. Estaba hablando en un mensaje griego, ¿ves? Y más en este tiempo porque está hablando a gentiles. Él fue llamado a ser apóstol a los gentiles, no a su nación, sino a salir de los judíos y predicar. Entonces se está hablando, y la palabra siervo en griego significa doulos. Es la parte más exclusiva, es la esencia de ser esclavo. Eso es lo que significa. Pablo, siervo de Jesucristo. Lo que nos estaba diciendo a nosotros es que Pablo era un esclavo del Señor Jesús. Mire, nadie puede ser esclavo a medio tiempo. Y ningún amo quiere ser amo a medio tiempo de alguien. Amén. Así que lo primero que nosotros vamos a ver es que cuando decimos que somos siervos de Jesucristo, es que le pertenecemos total y únicamente al Señor. No tengo compromisos con el mundo, no tengo alianzas con el mundo, no tengo asociación alguna con el mundo. Este es solo el medio donde la iglesia se mueve, solo el medio donde nosotros vivimos, ¿ves? Pero no tengo. Es como cuando el barco va en medio del mar. El medio donde el barco puede moverse son las aguas del océano. Un barco no puede andar en las carreteras, no es un medio terrestre, es un medio acuático. Por lo tanto, el barco va andando y se va abriendo paso en medio de las aguas de los mares. Entonces el mar es el medio por el cual el barco puede moverse. Pero si ese mar entra en el barco, lo hunde. Lo mismo es el mundo para nosotros. Este es el mar donde la iglesia se está moviendo, donde la iglesia está adelantando, donde la iglesia está navegando. Pero si el mundo entra en mí, nosotros vamos a, como dice la palabra, dice algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces si el mar entra en el barco, va a naufragar ese barco. Como le pasó al Titanic, por grande que era, el mar entró en él y lo hundió. Entonces, eso es. Entonces, nadie puede ser esclavo a medio tiempo. No podemos tener una asociación con el mundo. Si somos esclavos, ¿cómo comienza el esclavo? Comienza y inicia por medio de la obediencia, cuando se renuncian a todos los otros señores que se han tenido. Todos los otros señores. Para yo ser de Jesucristo, yo renuncié al enemigo, yo renuncié a todo lo que yo hacía, yo renuncié a todo lo que me ligaba
a ese amo que yo tenía antes. Y es lo que la Biblia dice, que el Señor nos pasó al reino de su amado Hijo, nos sacó del otro reino, nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que ya yo no tengo más ese amo, sino que mi amo es el rey de la luz. Y conmigo no tiene nada que ver con las tinieblas. Por eso el Señor nos decía, para enseñarnos a nosotros, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Y nosotros tenemos que llegar al punto de poder decir eso. Todavía no estamos perfeccionados, quizás todavía no podemos decirlo, pero tenemos que ir en esa vista, en ese camino. Esa debe ser nuestra meta. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más? El esclavo no tiene horario, no tiene turnos. Es la vida, las 24 horas de la vida entera, de los años que tenga. Eso es ser un esclavo, ¿ve? No tenía voluntad, o sea que no hacemos lo que queremos, no hacemos lo que queremos, sino que según la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, gloria a Dios, vamos a leerlo, a ver si podemos ir a Romanos capítulo 12. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, verso 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no tenemos voluntad. La voluntad es del Señor, ¿ve? Y tenemos que estar bien claros, cuando algo que yo voy a hacer es solo la voluntad permisiva de Dios, o sea, Dios me lo permite por el libre albedrío que tengo, pero la iglesia, el esclavo del Señor Jesús, se mueve por la voluntad perfecta de Dios. Amén. Eso se consigue por medio de la oración, de la intimidad con Dios, de la relación que tenemos con el Señor y conociendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué más hace un siervo? Un siervo no tiene voluntad, no tiene horario. Un siervo no tiene nombre. Un siervo no tiene nombre. Yo no me he preocupado en ningún momento que he dado estas transmisiones en decir mi nombre. Eso no me preocupa a mí. Yo sé que de alguna manera usted se va a dar cuenta cuál es mi nombre, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que desde esta tribuna y desde esta transmisión manifestemos el nombre glorioso de Jesús. Cuando se buscaba un esclavo, no se buscaba por el nombre de él. ¿Ve? Él no tenía identidad. ¿Cuál es la identidad del esclavo? Lo que lleva imprimido, porque se le imprimía el sello de su dueño. Y cuando un esclavo huía, como huyó Onésimo, que huyó de Filemón, y cuando lo encontraron, se dieron cuenta de quién era. Él es un siervo y él es un esclavo de Onésimo, de Filemón, y lo metieron preso. Y allí Onésimo conoció a Cristo por medio de Pablo, que estaba allí en esa cárcel. Y por eso dice, Pablo lo llama a Onésimo compañero de prisiones y hijo mío, porque lo convirtió y le enseñó la palabra del Señor. Entonces no tenemos, no es mi sello, no es mi identidad, yo tengo que dar a conocer es a Cristo. Cristo es el que debe verse desde nosotros. Usted recuerda la lectura de Lucas 19, donde relata la entrada triunfal de Cristo, ¿ve? Y por ahí una canción que el asno, el burro, estaba contento porque dice, ¿cómo me aplaudían? ¿Cómo esto? Y la canción dice, qué burro eres, no era a ti a quien aplaudían, era el que iba encima de él. Así mismo es, ¿ve? Entonces somos siervos, que Cristo se vea, que Cristo sea el que se dé a identificar en nuestra vida y se dé a conocer a través de nosotros. Y solo el Señor nos hace a nosotros entonces instrumentos de su paz. ¿Qué más? Así que no tenía el siervo, era comprado, le pertenecía, el siervo no tenía casa, ¿ve? No tenía casa. El siervo era comprado en un mercado de esclavos. Se le abría la boca, se le revisaba, dos cosas que se le revisaban a cualquier esclavo que iban a comprar: la boca y los pies. Oiga bien, oye, hay tanta enseñanza. Por eso es que a mí me gusta la enseñanza bíblica. La boca y la enseñanza, si tenía una buena dentadura, ¿ve? Y segundo, se le revisaban los pies, si tenía un buen puente.
porque se dice que el hombre que tiene un buen puente puede soportar peso y puede caminar rápido y largas caminatas, ¿ve? Entonces esas son las cosas que se le revisaban a un esclavo y se le compraba en un mercado de esclavos. Y Cristo nos compró a nosotros. Nosotros fuimos comprados. En el mercado de esclavos estábamos nosotros. Estábamos a la venta. El enemigo nos tenía a su mando. El enemigo nos tenía a su parecer. El enemigo nos tenía a su antojo. ¿Ve? ¿Qué vas a hacer con ellos? El Señor le pregunta, como parillos en una jaula. Me voy a divertir con ellos y después los voy a destruir. Y el Señor dijo, yo te los compro. No, yo te los... ¿Qué quieres para pagar el precio? Y entonces tu vida, tu muerte, ¿ve? Aunque no sabía lo que le esperaba a través de esa muerte, ¿verdad? Y el Señor dijo, listo, yo pago con mi vida, y entonces los compro, y nos compró a precio de sangre. El esclavo no tiene horario, no tiene nombre, no tiene casa, no tiene voluntad, gloria a Dios. Y el esclavo, escúcheme bien, no tiene hijos. ¿Usted me está oyendo? Para los amigos que están allí viendo, usted puede ser edificado con esta palabra. El esclavo no tiene hijos. Pero pastora, los esclavos sí. Ellos se casaban quizás con otra esclava que vivía en la casa de su amo, y los hijos que le nacían a todo esclavo no eran de él. Los hijos que le nacían a los esclavos eran de los amos. Por eso que el hijo que le nació a Sara de Agar, ella lo constituyó como su hijo. Esa era la idea de Sara. Si ella es mi sierva y da un hijo tuyo, ¿ve? Entonces es mío, es como si naciera de mí, es de mi pertenencia. ¿Y sabe qué? Esta parte a mí me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque si yo soy esclava de Jesucristo, bendito sea Dios, entonces mis hijos no son míos. Mis hijos le pertenecen al Señor. Por eso es que el Señor, cada vez que da una promesa, no se las da a los hijos, se las da a los padres. Independientemente cómo anden los hijos, el Señor le dio una promesa a los padres. Y Él dijo, no faltará esta palabra que he puesto en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Él cuidará de ellos. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Gloria a Dios. Ojalá que esto represente una buena noticia para alguien que está allí mirando. Así que somos esclavos del Señor Jesús. Llegamos a ser esclavos de nosotros. Escúcheme, si nosotros no llegamos a ser esclavos de Jesucristo, caemos en la peor de todas las esclavitudes, es ser esclavos de nosotros mismos. Cuando mi carne es que me manda, cuando me maneja mi deseo, cuando me maneja mis rencores, mi corazón, eso es lo que me manda a mí, eso es lo que me gobierna. Por eso que lo que leyó San Agustín de Hipona decía, no proveáis para los deseos de vuestra carne. Así que no tenemos que proveer para los deseos de esta carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ya no somos más esclavos, no somos más. Número 2, ¿qué dice aquí? Dice Romanos capítulo 1, el verso, aquí en el capítulo 1, lo segundo que dice, primero Pablo, siervo de Jesucristo, segundo dice, llamados a ser apóstol, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado. Entonces Pablo había sido llamado para ser apóstol, lo que quiere decir que él había llamado, dice, a ser apóstol, pero un apostolado, lo que quiere decir que tenía sobre sí toda autoridad, tenía sobre sí todo el poder de Dios, había sido designado para una labor. Eso se llama propósito. Para ser, dice la palabra del Señor, para ser apóstol, lo que significa enviado, es lo que significa apóstol, enviado. Y había sido el enviado a salir de su nación y ir a los gentiles y darle las buenas nuevas de todas estas noticias de justicia y de la gracia del Señor. Dice, apartado para significa propósito. En el verso 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras. Entonces nosotros sabemos que esta gracia y lo que Pablo dice para el evangelio, él había sido nombrado apóstol para el evangelio, para predicar el evangelio a los gentiles. Y el evangelio son buenas nuevas.
Así que esa era la misión que Pablo tenía, anunciar esa justicia y esa gracia que antes había sido mencionada, que antes había sido hablada y que antes había sido profetizada. Bendito sea el nombre de Jesús por los profetas. Ahí nosotros tenemos, dice una de las profecías, la ciudad que está en tinieblas verá luz. A los que están en tinieblas, luz alumbrará sobre ellos. También tenemos la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será admirable y será Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Entonces nos estaba hablando y dice, Él perdonará Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces había sido, el evangelio es una buena noticia que nos muestra la gracia y la justicia a través de Jesucristo, ¿ve? Que venía, que primero fue profetizada, pero ahora Pablo ya no lo profetizaba, sino que lo daba a conocer, porque ya se había dado la realización de la profecía, ya se había cumplido la profecía. Bendito sea Dios. Lo segundo que nosotros vemos aquí en Romanos, gloria a Dios, voy a apurarme porque miren, nada más vamos por el verso 1. Dice, llamado a ser de Jesucristo. El verso 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, llamados, amados de Dios y llamados a ser santos. Y en este texto, el 6 y el 7, nosotros tenemos dos llamados. Primero, uno a ser de Jesucristo, a pertenecerle a Él, a no ser de otro. Y segundo, es llamados a ser santos. ¿Por qué razón? Por lo que dice, gloria a Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y dice, sé santo porque yo soy santo. Y tenemos el llamado entonces a pertenecerle, y porque nos ha comprado, y tenemos el llamado para ser santos. Gloria al nombre de Jesús. El verso 9 dice, síguele, y el 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice que una vez que ellos oyeron la predicación, empezó a divulgarse desde Roma. La fe de ellos a todos era conocido, y claro, Roma siendo un centro donde mucha gente viajaba, entonces desde allí comenzó a divulgarse la fe de ellos. Quiero que veamos lo que dice Tesalonicenses capítulo 1. Tesalonicenses capítulo 1, el verso 6 dice, y vosotros, viniendo a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos, y todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Igual que los tesalonicenses, la verdad, el conocimiento que ellos tenían de la palabra se había extendido por todos los lugares, ¿ve? Entonces ese es un ejemplo para nosotros, que nuestra fe se extienda, que nuestra fe tiene que ser conocida. Nuestra fe no es un adorno, nuestra fe no es algo para guardarlo, sino es algo para exhibirlo. El conocimiento del evangelio que tenemos es para darlo a conocer. La palabra del Señor dice que de gracia recibiste, nosotros tenemos que dar de gracia. Así que los creyentes en Roma estaban divulgando esta fe en todo lugar, como también lo hicieron los tesalonicenses. En el verso 6, en el verso 9 del capítulo 1 de Romanos, donde estamos, y ya voy a ver más rápido para poder abarcar el capítulo. Dice en el verso 9, pues testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y esto es muy importante, esta parte, porque lo que Pablo está haciendo, recuerde lo que le dije, que Pablo nunca había estado en Roma. Pablo no conocía la iglesia de Roma, Pablo no los conocía a ellos, pero nosotros podemos mirar claramente que Pablo está diciendo que sin cesar siempre hace mención de ellos en sus oraciones. Y esta oración es una oración especial, y esta clase de oración se llama una oración intercesora, donde es solamente la oración intercesora, es solamente la única oración capaz de orar por alguien que tú nunca le has conocido, que tú nunca le has mirado el rostro, pero la oración intercesora llega
a ser capaz de orar de tal forma que tú oras, gimes y lloras por gente que nunca has visto su rostro y que nunca has conocido y que aún más por gente que quizás nunca conocerás. Así que Pablo nos está diciendo esta clase de oración. ¿Ve? Dice, rogando, el verso 10, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí tenemos al siervo, al Pablo que era siervo, al Pablo que era esclavo, a ese Pablo que no tenía voluntad propia, porque él quizás pudo ir por su voluntad, pero hasta ahora él había sido estorbado por el Señor. Hasta ahora él no se movía a su propia fuerza. Si recordamos lo que dice Hechos capítulo 16, dice, intentamos ir a Bitinia y Dios no nos lo permitió, intentamos ir a Asia y Dios no, intentamos ir, pero fuimos impedidos por el Espíritu Santo. Pablo se dejaba guiar porque él era un siervo, un esclavo que no tenía voluntad propia, sino que hacía la voluntad de su Señor. Así que él había intentado ir a Roma muchas veces, pero dice, hasta ahora no he podido según la voluntad de Dios. Así que él seguía orando y seguía rogando por eso. Gloria al nombre de Jesús. La oración entonces une a la gente. La oración une a la gente. Hay algunas cosas que nos enseña la oración de Pablo aquí en el verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Antes de poner los pies en Roma, Pablo había puesto los pies en el país de la oración. Óigame, esa es una cosa muy importante, porque hay gente que quiere ser misioneros, pero no oran, pero no actúan, pero no hacen nada. Y Pablo, antes de poner los pies donde quería ir, puso sus pies en la oración, para que todo lo que él hacía estuviera empapado por la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué más nos enseña este texto? Pablo tenía planes, y seguramente como usted y yo los tenemos, pero siempre en oración dejaba y le pedía a Dios que interviniera en ellos. Eso nos enseña Pablo acerca de la oración. ¿Qué más? Pablo había sido estorbado para ir, pero no para seguir orando. Pablo había sido impedido de ir hasta Roma, pero no había sido impedido para seguir orando. Oigan, una vez que a veces Dios nos dice que no ahorita, usted deja de orar por eso y usted la abandona. Ah, Dios no quiso. No, lo que Dios quería era que nos afianzáramos mucho más en oración, porque no sabemos allá qué nos está esperando. ¿Ve? A veces la demora es para que nosotros nos preparemos y no es porque Dios no quiera que lo hagamos. Número 4, acerca de la oración, Pablo nos enseña que la acción y la oración van de la mano. Alguien dijo acerca de esto que el que está orando por lluvia debe comprarse un paraguas. Óigame bien, Pablo nos enseña a nosotros que la oración y la acción van de la mano. ¿Ve? Hay gente que está orando que quiere casarse y no tiene ni una cuadra donde hacer su casa. Entonces, no es que cuando llega la muchacha, cuando llega que se va a casar, ahora conozco a otros que ya tienen la casa pero no tienen la novia. El Señor les está preparando para ellos según su buena y perfecta voluntad. ¿Cuántos pueden alabar al Señor ahí en casa? Gloria a Dios. Entonces, la oración y la acción van juntas. Y como dije aquí, alguien dijo acerca de la oración y la acción, que si alguien está orando por una lluvia, que se compre un paraguas. Eso le muestra a Dios que tiene fe. ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? Pues vemos también el ejemplo de Elías. Elías estaba orando por fuego, que fuego descendiera, pero cuando oró por el fuego ya tenía el altar preparado y tenía tanta fe en su oración que le echó agua, le echó 12 cántaros de agua. ¿Ve? La primera vez trajeron 4, la segunda vez trajeron 4 de nuevo y la tercera vez trajeron 4, 12 cántaros de agua. O sea, él era como una piscina. Así era su fe, ¿ve? Y Dios vio esa fe. Entonces yo le pregunto podemos analizar, ¿alguien de los que está oyendo ha querido alguna vez hacer algo bueno para la obra del Señor y bueno para el reino del Señor y ha sido estorbado? Bueno, ya saben lo que se siente. Pablo sabía lo que se sentía, ¿ve? Gloria a Dios. Así que
nosotros tenemos que seguir orando. No siempre cuando Dios no nos ha respondido o no nos ha permitido algo, no es porque no quiera, sino porque quiere que nos preparemos de una forma mejor. Muchas veces oramos, pero quizás la respuesta no sea como la que nosotros esperamos. Y Pablo oró tanto para ir a Roma. Óigame bien, quiero que ponga atención en este punto. Pablo oró tanto para poder ir a Roma, que cuando fue, no fue de la forma que él había pensado. Porque nosotros estamos orando de una forma, gloria a Dios, pero muchas veces no es según nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es limitado, mi conocimiento es limitado, pero Dios tiene una mente infinita. Así que Pablo logró ir a Roma, pero Pablo nunca se imaginó que iba a llegar a Roma. Bueno, él seguía siendo el apóstol, pero el apóstol llegó a Roma en calidad de prisionero. ¿Ven? ¿Se cumplió la oración de Pablo? Sí, Dios contestó la oración de Pablo. Él llegó a Roma, pero todo el tiempo que estuvo en Roma fue prisionero hasta que murió en Roma. Vamos a ver qué más. Podemos seguir aquí leyendo. Dice el verso 11: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El 11: porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe y que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Estoy en el capítulo 1, verso 13. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El verso 14 me voy a detener hasta el 15. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que vamos a ver el verso 14. Y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo sentía que tenía una deuda. ¿Alguien de los que está allí viendo siente que tiene una deuda? Bueno, primero teníamos una deuda que era catastrófica, totalmente negativa. La primera deuda que teníamos, dice Romanos 3:23, dice claramente: porque la paga del pecado es muerte. Esa era la deuda que teníamos y solo se podía pagar con la muerte. Pero Cristo, y se pagó con la muerte, pero no con la de nosotros, sino con la de Cristo. Así que por cuanto Cristo murió por mí, ahora Pablo y nosotros debiéramos sentirnos que somos deudores. Así que Pablo se sentía que era deudor, y vuelvo a repetir el mismo texto: de gracia recibiste, da de gracia. Y otro texto dice que al que más se le da, también más se le demanda. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:12. Romanos 8:12. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne. Usted no le debe nada a la carne. Usted no tiene que seguir los deseos de la carne. Usted le debe, si a alguien le debe, es a Jesucristo. Y le debe obediencia, le debe lealtad, le debe entrega, le debe compromiso. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 15:27. Romanos 15:27. Pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y lo que estaba diciendo aquí Pablo es que porque Israel fue desobediente, es que nosotros fuimos injertados en el verdadero libro. ¿Ve? Así que no hablemos despectivamente de Israel. No, que ellos son unos desobedientes. No, que ellos no creyeron en el Mesías. No, que ellos los aceptaron. Lo único que le pasó a Israel es que el velo estaba puesto. Y gracias a esa desobediencia de ellos, nosotros fuimos injertados. El Señor dice: me la he pasado llamando a un pueblo que es contradictor. Me lo he pasado llamándolo todo el día, pero no quiere hacerme caso. Por lo tanto, yo llamaré a una nación que no conocían y seré hallado de alguien que no me conocía. Entonces nos acercó a nosotros, hablando acerca de los gentiles. Y si por ellos Dios va en su misericordia, los va a unir a ellos, ¿verdad?
en otro tiempo los va a unir a los que están esperando el Mesías, que no aceptaron a Cristo, que era el Mesías. Pero Dios también tendrá de ellos misericordia y los volverá a reunir y se va a revelar a su vida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la palabra del Señor dice que nosotros no debemos jactarnos de ellos, ni jactarnos nosotros por lo que tenemos, sino dice que debemos de ser agradecidos. Entonces tenemos una deuda con Israel. ¿Cuál es? Orad por Jerusalén, así dice el Salmo. Ruega por su gente, ruega por su tierra, ruega por sus niños, ruega por sus autoridades, ruega por su país, por su nación, por su tierra, que haya alimento, por todo. Ruega por Jerusalén. Debe ser parte de nuestras oraciones. Debe haber una actitud de agradecimiento en nuestra vida. Por eso Pablo dice que somos deudores. Y Romanos 13:8 dice la palabra del Señor. Estamos hoy estudiando el capítulo 1 de Romanos. Dice Romanos 13:8, la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ve? Entonces, dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que el amor es una deuda impagada. Usted puede haber tenido un gesto ayer con alguien de amor, pero usted seguirá teniendo esa deuda de amor. ¿Por qué? Porque el Señor nos sigue amando día tras día. Y como hemos recibido, así debemos de dar. Así como dice, como vosotros habéis sido perdonados, perdonad también a vuestros enemigos. Entonces, lo segundo, y a esto se le llama, el que estudia el libro de Romanos, dice los 3 de Pablo. Y los 3 de Pablo, número 1 es: soy deudor. Le voy a dar el segundo de los 3 de Pablo. Y está en el verso, Romanos capítulo 1. Está aquí mismo en el verso 15. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces tenemos, los 3 de Pablo son: soy deudor. Él entiende que tiene una deuda porque mucho ha recibido y es una deuda impagable, no la podemos pagar, porque antes teníamos una deuda de muerte. Cristo se puso en mi lugar y ahora yo no puedo, ni con toda mi vida, ni con cada segundo, ni con cada minuto de mi vida en el Señor bastarían para pagarle, pero gracias a Dios que no me cobra. Entonces eso se llama gracia y misericordia. Entonces Pablo dice: pronto estoy. Pronto estoy. ¿A qué significa pronto estoy? Pronto estoy a esta responsabilidad que debemos de tener. Pronto estoy a este compromiso que nosotros debemos de tener. Y de este compromiso, esto de lo que me siento deudor, debe ser a la predicación del evangelio. Porque si alguien, ténganme por seguro, que cualquiera de ustedes que nos está viendo allí, quizás alguien que está allí me está viendo y todavía no tiene a Cristo, pero créame que alguien está orando por usted. Un familiar, una mamá, un primo, un vecino, un conocido, un compañero de trabajo, un jefe, no importa, alguien tiene que estar orando por ti. Entonces alguien se adelantó, ¿ve? Y por eso alguien oró por mí también, alguien creyó en mí, alguien me predicó la palabra del Señor. Entonces yo por eso debo también estar pronta para hacerlo con otros, y esta responsabilidad debe hacerse con prontitud. El mandato que tenemos del Señor es ir, y demanda prontitud y diligencia. Lo tercero de Pablo, que dice aquí, dice: el primero es: soy deudor. El segundo es: pronto estoy. Y el tercero está en el verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces lo que quiere decir aquí es que el tercero de Pablo es: no me avergüenzo. No me avergüenzo, y no me avergüenzo del evangelio. Hay muchas cosas de las que debiéramos avergonzarnos, de la vida que tenía antes, de eso no debe de vergüenza, ¿ves? Pero de la vida que mucha gente lleva, eso debe avergonzarnos. Pero el predicar el evangelio, por supuesto, lo que Pablo me está diciendo es que al predicar el evangelio van a ser mofa de nosotros. Al predicar el evangelio vamos a sufrir bullying de la gente. Al predicar el evangelio vamos a ser señalados. Al predicar el evangelio hasta nos hacemos figuras públicas, ¿ves? Entonces eso le da el derecho a la gente que hablen, y no podemos estar peleando con todo el mundo que diga algo. Yo tengo que estar aferrado y ciertamente a la palabra del Señor y en lo que el Señor dice y en el contexto de cada palabra, ¿verdad? Y no avergonzarme. Me voy a avergonzar de este evangelio, donde lo que significa evangelio es buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Me voy a avergonzar cuando yo voy donde hay un enfermo y le predico el evangelio y es sano. Me voy a avergonzar por eso. Me voy a avergonzar porque le hablamos a una mujer y oramos por una mujer y el Señor la sanó de cáncer. Me voy a avergonzar por eso. Jamás me voy a avergonzar de eso. ¿Ven?
Nos podemos avergonzar de los frutos de la carne, de los deseos, de los instintos que hay en el hombre. Pero de estas cosas, no, esto no es para avergonzarse. ¿Ve? Esto es para tomarlo, levantar la cara, erguir el rostro. ¿Ve? En el nombre de Jesús, porque este es el mandato que hemos recibido. Las buenas noticias, que hay salvación, que Cristo hizo justicia en la cruz del Calvario, que hay perdón, que le puedo decir al caído, al desvalido, al que está aún en delitos y pecados, porque a nosotros se nos predicó en delitos y pecados. No nos vamos a avergonzar del evangelio, de este evangelio que cambia, de estas buenas noticias, de este mensaje que transforma vida. No, de esto no nos vamos a avergonzar. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Dice: porque el evangelio de justicia, el verso 17, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mire lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo? Porque es la ira de Dios y se revela desde el lugar donde Él está. Se revela desde su trono. ¿Contra qué se revela la justicia de Dios? ¿Contra qué se revela Dios? O la ira de Dios se manifiesta y se revela desde el cielo. ¿Contra qué cosa? Contra la impiedad e injusticia de los hombres. Y impiedad significa todo acto vergonzoso, todo acto que no honra y que no glorifica a Dios. Injusticia significa todo acto que es deliberadamente contra el Señor. ¿Ve? Entonces, eso es lo que significa. Entonces, Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a ver si tengo escrito por aquí. Gloria al nombre de Jesús. Dice: se revela la ira de Dios. Es una reacción. ¿Qué es la ira de Dios? Es una reacción de Dios ante el problema del pecado. Y Dios no revela, la ira de Dios no es para decir: porque tú lo hiciste, ahora te voy a pagar así. Ahora porque tú lo hiciste, y hay gente creyendo que Dios es así. Porque tú hiciste esto, ahora yo te hago esto. Porque tú esto, no, así no es. La ira de Dios se revela contra el pecado. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque el pecado destruye al hombre que Él creó. El pecado destruye. Nunca, escúchame, nunca nosotros sabremos cuánto puede hacer el enemigo con un poquito que nosotros hagamos. Hay gente que ha dicho: yo voy a hago pensando, es pequeñito lo que yo hago, no es tan grande, otros cometen pecados más grandes. Pues hasta el día de hoy no han podido venir. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo se va a aprovechar de un poco que tú hagas para él no dejarte volver de nuevo. Y hay mucha gente que se fue por un momento, que se fue por una pequeña situación, que se fue por una circunstancia, y hasta hoy no han venido. Y es nuestra oración que la justicia de Dios los alcance, que la misericordia de Dios les sea revelado a ellos y ellos puedan volver antes que sea demasiado tarde. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de Dios, el pecado de los hombres, el pecado endurece la mente y el corazón del hombre. El pecado aleja al hombre de Dios. Así que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Entonces, ¿contra qué? Dice contra la impiedad. Significa vivir como si Dios no existiera. Y Dios manifiesta su ira en contra de esa acción. Vivir como si Dios no existiera. Dice: y se revela desde el cielo contra toda injusticia. Entonces, injusticia es malas acciones. La ira de Dios, hay tres ejemplos. La ira de Dios se manifiesta en tres tiempos. La ira de Dios se manifestó en el pasado, se manifiesta en el presente y se manifestará en el futuro. La ira de Dios en el pasado se presenta en Génesis capítulo 6, del 6 al 8, en el diluvio. ¿Ve? Ante el pecado de los hombres, Dios les habló: suban al arca, y se les predicó por Noé. Él les creyó, no creyeron, quisieron seguir el deseo de su corazón, murieron en el diluvio. Ahí está la justicia de Dios en el pasado. En Génesis 18, 19, la ira de Dios se reveló contra Sodoma y Gomorra, haciendo actos
decretos que Dios no aprobaba. ¿Qué pasó? No entendieron. Entonces vino muerte, una lluvia de azufre sobre ellos. ¿Ve? Fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y murieron. Eso fue la ira de Dios manifestada en el pasado, en el desierto, cuando murieron por la desobediencia. Corea, Cam, bueno, todo eso son la manifestación de la ira de Dios en el pasado. La manifestación de Dios en el presente, es simple. La ira de Dios en el presente, ¿cómo actúa hoy? Pues escúchenme bien, permitiéndole al hombre caer más y más en su propio pecado. La ira de Dios se manifiesta de esa forma. Se manifiesta dejando al hombre en manos de su propio pecado. Miren lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. La ira de Dios se manifiesta en que el Señor se hace a un lado y te deja a ti solo con tu pecado y te vas hundiendo cada día más. Es lo que dice el texto bíblico: el que está inmundo, sea inmundo todavía. ¿Qué más? En el 26 dice, Romanos 1:26, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Entonces usted quiere hacer eso, usted sabe que está en contra de la palabra, usted sabe lo que dice la Biblia, ¿ve? Y tú quieres hacerlo, hágalo, ¿ve? En el verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así se manifiesta la ira de Dios en el presente. ¿Ve? La ira de Dios, en esta ira, el hombre que es dejado a su propio pecado está expuesto a una muerte espiritual en los que le desobedecen. Y la ira de Dios en el futuro, bueno, la ira de Dios en el futuro se manifestará en la gran tribulación. Bendito sea Dios, en las copas de la ira de Dios que está en el capítulo 16 de Apocalipsis, y en el trono, en el juicio del gran trono blanco. Y quiero leer aquí en Apocalipsis, gloria al nombre de Jesús, Apocalipsis, gloria a Dios. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que en ellos estaban escritos, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. ¿Ve? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esa es la forma como se revela la ira de Dios en contra de la impiedad y la injusticia de los hombres. ¿Qué más puedo decir acerca de Romanos capítulo 1? Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Estoy en el capítulo 1 de Romanos, el verso 20. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para ningún hombre. Usted me dirá, pastora, y mi tatarabuelo, a ellos nadie les predicó, no había iglesia cerca de ellos. La Biblia dice en el Salmo 19, la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová. A ellos les predicó la naturaleza, a ellos les predicó la creación. Ese abuelito que abría el hoyo en el suelo y echaba 2 semillas o 3 semillas de maíz y le respondía a la tierra en el maíz, él tuvo que entender que un ser grande, que un ser poderoso llamado Dios era el que respondía a la semilla que él tiraba sobre la tierra. Entonces, los cielos cuentan la gloria del Señor. ¿Ve? A los que no se les predicó el evangelio, la Biblia dice que les predicó la creación misma. El 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oiga bien, hay 2 privilegios que han sido olvidados, gloria al nombre de Jesús, por el mundo entero. No sé si entra, pues Pablo le estaba escribiendo esto a la iglesia, así que también era para la iglesia de los romanos, a los que iba a ser, a los destinatarios de la carta. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo es que yo habiéndolo conocido no le voy a dar gloria y no le voy a dar gracia? ¿Cómo no le voy a dar gloria por lo grande que es? ¿Cómo no lo voy a enaltecer? ¿Cómo no lo voy a exaltar? Él no está a mi mismo nivel. Yo no soy igual a Dios. Alguien quiso ser igual a Dios, pero no pudo. ¿Ve?
Yo soy criatura. Primero fuimos criatura antes de ser hijo. Entonces yo no puedo compararme con Dios. Eso me habla de que Él es altísimo. Eso me habla de su grandeza. Eso me habla de su majestad. Eso me habla de su señorío. Yo no soy igual a Dios. Por eso que le debo glorificación a Él. Yo debo glorificar a Dios y darle gloria por encima de todas cosas. Y no puedo darle gloria a la criatura. No puedo darle gloria a la creación. No, nada de lo creado. Nada. Yo no le doy gloria a la estrella. Yo no le doy gloria al sol ni a la luna. A nada de lo que ha creado, ni a los ángeles. No le doy gloria. ¿Sabe por qué? Porque el único que merece gloria es el Señor, el Dios Todopoderoso. Entonces nos hemos equivocado al equivocar la dirección. Entonces tenemos que redireccionar y ver a quién le estamos dando gloria. Y a veces se la estamos dando a los hombres. El segundo privilegio que nosotros hemos olvidado dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Capítulo 1 de Romanos, verso 21. Entonces, si usted no le da gracia, ¿a quién le da gracia? ¿Qué le voy a dar yo gracias a Dios, pastora? Si yo me sudé, si yo hice, si yo con mi esfuerzo. Hay gente que dice, ¿yo por qué le voy a dar gracias a Dios si yo me quemé las pestañas estudiando esta profesión que tengo? Bueno, quiero decirle en esta hora, y me gusta decir esto, la palabra del Señor nos dice a nosotros que no le dieron gloria y que no le dieron gracia. Y por eso vinieron muchas cosas sobre el hombre. ¿Cómo es que tú me dices a mí que tú te quemaste las pestañas? Y el que te dio las pestañas, ¿quién fue? ¿Fue Dios? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la habilidad para las matemáticas? ¿Quién te dio la sabiduría para la ciencia? ¿Quién te dio la sabiduría para muchas cosas? ¿Quién te dio el arte que tú tienes? Cualquiera sea el ámbito donde nosotros nos movamos. ¿Quién nos dio la autoridad? ¿Quién nos dio la gracia para hacerlo? Lo que yo lo hago por la gracia de Dios, no por mi humanidad, no porque yo sepa tanto, no por nada. Entonces siempre vuelvo, siempre para darle gracias a Dios. ¿Ve? La comida, tú puedes comprar la comida y puedes tener plata para comprarla, pero si Dios no hace germinar la semilla, entonces no tendríamos nada para comer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos hemos olvidado de eso. Los hijos que tú tienes, ¿tú siempre crees que los tuviste porque tuviste en un momento intimidad con tu esposa o con tu esposo? ¿Fue por eso? No, es Dios que pone la semilla de la vida en el vientre de la mujer y la hizo coheredera, o sea, juntamente con el Señor para que diera la vida. Gloria a Dios. Entonces volvamos a glorificar a Dios y volvamos a darle gracias. ¿Qué más dice? El 22. Mire lo que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves. ¿Ve? Vamos a ver. Voy a terminar. Voy a ver lo que falta. Dice, y lo que nosotros vemos de aquí en adelante, del verso 21 en adelante, lo que nosotros vemos es un retroceso del hombre hasta la caída misma, hasta quedar totalmente hundido en el cieno del pecado. Es un retroceso, porque el que no glorifica a Dios ni le da gracias, no tiene Dios. Y si no tiene Dios, ¿quién te salva? ¿Quién te ayuda? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Es el primer eslabón en bajada, en una escalera de bajada y descendente hacia la ruina. ¿Ve? 2. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El 22. El 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí está claramente lo que pasó en el huerto del Edén. Cambiaron la gloria de Dios que le hablaba por oír una serpiente que hablaba. Cambiaron la gloria de Dios. No cambie la gloria de Dios, sígalo oyendo a Él y siga oyendo sus instrucciones. En el camino de descenso, en el cuarto escalón, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron su cuerpo. El 25, otro escalón descendente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga bien, ese escalón descendente, ¿ve? Hacia el cieno del pecado. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cómo se nos ocurre? Yo sé que el hombre intrínsecamente en su corazón tiene la necesidad, porque tiene cuerpo, alma y espíritu, y esa parte del espíritu tiene necesidad de creer en algo, de tener fe en algo.
pero equivocadamente ha adorado y ha cambiado la verdad por la mentira, dándole culto a la criatura. A la criatura, a una cosa que fue hecha igual que yo, a un hombre que fue hecho igual que yo, dándole culto a un árbol seco, dándole culto y dándole honra al yeso, a la piedra, al palo. Señores, vamos a ver qué más dice aquí. Ese es un escalón descendente hacia el cielo del pecado. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En ese camino descendente hacia el pecado, el Señor hace 3 entregas. Está en el verso 24, está en el verso 26 y está en el verso 28. El 29 dice, estando atestados de injusticia. ¿Sabe lo que significa atestado? Que ya no cabe un alfiler más. Algo que está totalmente lleno. Y dice, ¿de qué estaban llenos? De fornicaciones, de perversidades, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de maledicencia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Sí, hay gente que es aborrecedora de Dios, y por ahí hemos visto en las redes sociales una mujer que se encargó de quemar la Biblia en una de las fiestas en otro país. ¿Ven? Aborrecedores de Dios. Eso es simple. O tú eres esclavo de Cristo o eres esclavo de otra cosa. O eres esclavo del diablo o eres esclavo de las tinieblas. Así que tenemos que constituir en qué lugar de los dos estamos. Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Esto existe, esto nosotros lo vemos todos los días. Una mujer que el niño que nació de su vientre lo botan. Eso es no tener el afecto natural. El afecto natural que por naturaleza mis entrañas me manda a cuidar, a proteger, a amamantar y alimentar a ese ser que nació de mí. Pero ese afecto natural se perdió. El hombre que le tira un ácido en la cara a la que una vez fue su esposa, porque como ya no viven juntos, el afecto natural se perdió. Dice, a quienes implacables y sin misericordia. El verso 32 dice, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente ellos, sino también todos los que se complacen con quienes lo practican. Entonces, usted que me está viendo allí, quiero decirle algo. Este fue un camino ascendente desde el versículo 21 de capítulo 1 de Romanos hasta el verso 32. 11 capítulos, 11 versículos, hablando en escalera descendente hacia el cielo mismo del pecado. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga algo? Todavía hay esperanza. Cuando el hombre llega a ese punto, ¿sabe por qué Dios lo entrega? Usted dirá, ¿qué Dios más malo? ¿Cómo lo entrega? ¿Sabe por qué Dios te entrega? Para ver si tocando fondo el hombre tiene la oportunidad de impulsarse hacia arriba. Eso es lo que se llama un axioma. Usted lo puede buscar en el diccionario. Un axioma es la gente que habiendo caído, hay gente que no hasta que toca fondo, hay gente que no se detiene a la mitad ni a media mitad, hay gente que solo logró tocar fondo cuando llegó, solo tocó fondo cuando ya no podía más. Hay gente que solo se detuvo de cometer sus actos y su comportamiento, su vida, no la detuvo hasta que tocó fondo. Y eso es lo que el Señor quiere. Es una experiencia que lo que se puede ilustrar, la mejor forma de ilustrarla es con la persona que se está ahogando. La persona que se está ahogando se hunde. Yo una vez pasé por la experiencia, tenía 16 años, me fui a un río, me tiré, pero me tiré así de arriba abajo y yo no sé nadar. Y caí en un hoyo y yo decía, si yo me dejo caer hasta el fondo y yo lograba tocarlo, pero claro, en el lago uno no tiene el mismo impulso y solo me impulsaba. Yo decía en mente, si yo me dejo caer hasta el fondo y toco el fondo y me impulso con mi pie hacia arriba, me van a ver. Y eso me ayudó porque me impulsé hacia arriba y donde fui a tomar aire, la gente se dio cuenta que me estaba ahogando. Eso es lo que el Señor espera, que de tanto el hombre vaya cayendo en su falta, entienda que ha tocado fondo y que busque hacia arriba. Eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, siendo hijo, salió de casa, perdió todo lo que llevaba, llegó al punto de querer comer las algarrobas, el alimento de los cerdos, y dice que nadie le daba. Entonces, en ese pensamiento,
él tocó fondo y se produjo el axioma hacia arriba y dijo: me levantaré e iré donde mi padre y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ven? Entonces vino, hizo según él había pensado hacer. Querido amigo que estás allí, que me estás mirando, ¿te has visto tú en alguno de estos escalones de los que he estado enseñando en el libro de Romanos capítulo 1? ¿Has estado descendido en tu pecado, descendiendo? ¿Puedes tú evaluar tu vida cómo va? Y puedes verte en esa situación. Oye una cosa, y muchas veces, yo sé porque yo también estuve en ese camino, y muchas veces decimos: esta es la última vez. Pero no es la última vez. ¿Sabe por qué no es la última vez? Porque no es del hombre ordenar sus pasos. Ningún hombre puede por su propia fuerza ordenar su vida. No podemos. No es hasta que Cristo llega en el axioma. Te levantas, ves hacia arriba y allí está Él esperando. La justicia que Cristo hizo en la cruz del Calvario está ofrecida para ti. Y aunque tú vayas cayendo y cayendo hasta el cielo del pecado, hasta lo último, siempre he estado allí ofreciéndose para ti la justicia de Cristo. Querido hermano, gloria al nombre de Jesús que está ahí. Yo espero que haya sido edificado con la palabra del Señor. Ahora quiero orar a la persona que me está viendo, que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Quizás al lado tuyo hay alguien que no conoce a Cristo y que quizás ha intentado salir de la droga, quizás ha intentado salir de la fornicación, quizás ha intentado abandonar el licor, quizás ha intentado abandonar cualquier otro vicio, cualquier otra cosa. Yo quiero decirte que hoy Dios te extiende la mano, como el que se está ahogando y alguien le extiende la mano para sacarlo. La mano que se extendió hacia ti se llama Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió allí, Él sufrió allí, pero Él allí resucitó y se levantó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por ti, para que tú vuelvas. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Repite conmigo, querido amigo que está allí: Señor Jesús, yo acepto tu ayuda, yo acepto la justicia que hiciste para mí en la cruz del Calvario. Acepto lo que hiciste, yo recibo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados. Sé que he ido en esa escalera descendente, pero hoy yo levanto mi mirada hacia ti, buscando ayuda, buscando socorro, buscando la fuerza que yo no tengo para levantarme. Señor Jesús, hazme tu hijo, lávame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos. Querido amigo, la palabra del Señor dice que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si tú has clamado y has hecho esta oración, yo quiero darte 3 consejos. Luego que pase todo este tiempo de esta cuarentena, de estar en casa, busca un lugar donde congregarte. Comienza a leer tu Biblia, comienza a leer la Biblia, aunque sea un Nuevo Testamento, y comienza a orar. Orar con Dios, orar eso, hablar con Dios. Comienza a hablar de tus temores, comienza a hablar, dile: perdóname, comienza a echar de ti, comienza a renunciar. Yo dejo esto, yo confieso que dejo esto. Señor, yo abandono esto. Señor, yo declaro que tengo fuerza. Señor, ayúdame. Señor, soy tu hijo. Y cuando no sepas decir más nada, Señor, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Señor, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Y el Espíritu Santo, que hoy viene en tu ayuda, gloria a Dios, te ayudará y te enseñará cómo vivir este camino. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Padre mío, te bendecimos en esta hora. Que los que han estado allí, Padre, hayan podido ser edificados por este estudio bíblico de tu palabra, en la cual Pablo nos muestra a nosotros la justicia de Cristo. Bendito sea Dios. Que encontremos siempre esa forma de llegarnos y de acercarnos a ti, y podamos nosotros analizar en nuestra vida si ciertamente estamos siendo siervos del Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre. Bendice mis hermanos, bendice mis niños, Padre. Bendice los jóvenes, bendice los adultos, los matrimonios, las familias. Señor, y te pido un milagro para mis hermanos. Pero te pido un milagro para aquel que está allí, que tú sabes que ya se le acabó la provisión. Padre, en el nombre de Jesús, extiende ahora y abre, Señor, la ventana de los cielos. Sorpréndelos con un milagro poderoso, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido en esta hora, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Que te demos a ti la gloria, que te demos a ti la honra, y que no olvidemos esos 2 privilegios que tenemos que siempre tenerlos presentes: glorificar a Dios y darle gracias. Bendito sea Dios.